Muy buenos días. Hoy vamos a iniciar con una nueva serie, los 10 mandamientos. Hace unos minutos tuvimos como cortes de luz, espero no nos pase. Los que nos siguen en la transmisión, si de repente se corta, vamos a dar chance a ver si se reactiva para que no se pierda el audio, ¿verdad? Y pueda ser útil para volver a escucharlo. Esperemos que no nos pase nada de problemas con la luz, porque hoy vamos a meternos de fondo al tema de los 10 mandamientos. Tal vez alguno entre nosotros piense o le pasa por la mente que no tiene mucho caso estudiar el Antiguo Testamento, porque los 10 mandamientos, estando en el Antiguo Testamento, dicen algunos cristianos, ya no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros somos del Nuevo Testamento para acá. Para atrás, el Antiguo Testamento, dicen, ya no aplica para nosotros. Y eso es verdad en parte solamente, porque cuando hablamos sobre la ley de Dios, históricamente hablando, en cuanto a la teología reformada, la separamos en tres partes, todas las leyes las separamos en tres grupos. La ley ceremonial, estas leyes eran específicas para el pueblo de Israel, consistía en rituales y procedimientos, tipos de animales, cantidades, tipos de aceite, incienso, etcétera, etcétera, que ellos estaban obligados a cumplir, pero que todas estas leyes ceremoniales apuntaban a Cristo. Y como Cristo ya vino, ya no es necesario continuar con las leyes ceremoniales. El otro grupo son las leyes civiles, leyes específicas para la sociedad israelita, y estaban destinadas para mantener la armonía y la justicia en la comunidad. Nosotros ya no vivimos en una teocracia, ¿verdad? Estamos en un sistema completamente diferente, y en aquel entonces el sacerdote, jueces, podían determinar ciertos castigos, había formas de consultar a Dios para determinar las penas en determinadas circunstancias, y toda la parte de la ley civil no aplica para nosotros porque no vivimos en una teocracia. Y el último grupo es la ley moral. Estas leyes reflejan el carácter de Dios y su naturaleza. Son universales porque Dios no cambia y aplican para todo ser humano en todo momento del tiempo. Y parte de la ley moral son los 10 mandamientos. De hecho, podemos decir que toda la ley moral se resume en los 10 mandamientos. Entonces, aunque es verdad que gran parte de la ley ya no aplica para nosotros, todo lo que tiene que ver con la ley moral sigue vigente. Y como cristianos necesitamos entenderlo porque al ser una ley moral, refleja la moral de Dios. Es decir, los cristianos tenemos una ética cristiana basada en Dios. Definimos qué es bueno o qué es malo en base a Dios. Y ahí hay retos muy interesantes que debemos saber responder, y argumentos en contra de lo que los cristianos hacemos al momento de definir qué es bueno y qué es malo, que también necesitamos entender y necesitamos saber responder, porque cuando hablamos de lo que es bueno y lo que es malo, sobre todo nuestra cultura actual enseña que todo es relativo, ¿verdad? Hablan de tu verdad y mi verdad, de lo que tú consideras que está bien y lo que otro considera que está bien, y que debemos respetar a todos por igual. Yo estoy de acuerdo en la parte del respeto. Todo ser humano merece respeto, pero las ideas, las leyes que se formulan no necesariamente merecen respeto. Toda persona es respetable, pero no toda idea, no toda ley merece respeto. Entonces, cuando entramos al tema de los 10 mandamientos en la parte de la ley moral, tenemos que entender, número uno, para nosotros, ¿por qué? ¿Por qué ese mandato? ¿Para qué? ¿Qué implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad hoy en día, a pesar de que esto fue escrito hace mucho tiempo? Y segundo, ¿cómo es que esto nos ayuda a explicar al mundo que nos rodea y a la cultura de nuestro tiempo cómo deberían de ser las cosas? Porque una característica muy importante de los 10 mandamientos es que gran parte de ellos aplica para todas las civilizaciones, aunque no quieran tomar en cuenta a Dios.
Entonces es muy importante que tomemos este tiempo, por eso empezamos una serie, nos vamos a ir varios temas. No me puedo comprometer que será un mandamiento por tema, hay algunos en los que debemos de profundizar más, pero el objetivo es que, dado que la ley moral nos revela cómo es Dios, el carácter de Dios, por medio de estudiar los 10 mandamientos, debemos conocer más a Dios, debemos de saber más acerca de Él, y eso es muy importante para poder avanzar. Entonces, antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, gracias por tus misericordias, gracias porque no es en base a nuestra justicia que podemos presentarnos delante de ti, no es en base a nuestras habilidades o a nuestra preparación que podemos escudriñar tu palabra. La Biblia nos enseña que es tu justicia y que es tu Espíritu Santo el que nos enseña y nos guía. Por eso te pedimos, Señor, que esto no sea un esfuerzo humano por aprender o conocerte, sino que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, quien nos guíe a entender cuál es la naturaleza humana, qué es lo que tú demandas de los hombres y por qué, de manera que podamos conocerte más y tengamos las herramientas, el conocimiento y la aplicación necesaria para poder ser luz en las tinieblas en los tiempos que nos tocó vivir. De antemano te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces para empezar a estudiar, hoy vamos a dedicar el tiempo a solo 2 versículos. Todavía no vamos a ver el primer mandamiento. Vamos a ver los 2 versículos que están antes de ese primer mandamiento, porque hay mucha sabiduría en ellos. Y cuando leemos los 10 mandamientos, esos versículos los vemos como si no importaran, como si fuese nada más un preámbulo para los mandamientos. Pero sin esos 2 versículos primeros, no tendríamos argumentos para hablar de los 10 mandamientos como la autoridad que realmente son. Entonces, al analizar los 10 mandamientos, y lo vamos a ir viendo uno por uno, vamos a seguir el esquema que Calvino proponía, porque es bíblico, y aquí vamos a ver la evidencia bíblica. Calvino decía que hay 3 usos de la ley moral para el cristiano. 3 usos en los que la ley moral nos ayuda a entender y crecer en la vida cristiana. Número 1, Calvino decía que la ley moral es como un espejo. Es como un espejo. La ley actúa como un espejo revelándonos a nosotros nuestra verdadera condición y la necesidad que tenemos de Dios. Es a través de la ley que entendemos quiénes somos y cómo somos. Porque si te fijas en la naturaleza humana, tú pregúntale a cualquier persona que no sea creyente, pregúntale, ¿eres una buena persona o una mala persona? ¿Qué te va a contestar? Que es una buena persona. Todos vienen ya con esta idea preinstalada de que como hay otros peores que tú, en realidad tú no eres malo, ¿verdad? Yo no soy un violador, yo no soy un secuestrador, yo no estoy en el narco, pago impuestos, cuido a mi familia, soy una buena persona. Bueno, la ley, empezando con los 10 mandamientos, funciona como un espejo que revela cómo eres en realidad. Vamos a Romanos 3:20. Dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Este ejercicio es muy útil. Siempre que les pregunto a alguien que dice que es una buena persona, le digo, ok, hagamos un ejercicio simple con los 10 mandamientos, no con todos, con 2 o 3 nada más. Dice la Biblia que no debes robar. En algún momento de tu vida, aunque fueses un niño, ¿robaste algo? El 99% de las personas me dicen, sí, sí, alguna vez agarré algo. Bueno, ¿cómo le llamas a alguien que roba? Un ladrón, un ratero, ¿verdad? Ok, dice la Escritura, no codicies la mujer de tu prójimo, ni la casa, ni su buey, ni su animal, que si lo haces contemporáneo, ni su iPhone, ni su smartwatch, ni el carro que trae, no lo codicies. ¿Alguna vez has codiciado una mujer que no es tu esposa? Y la mayoría de los que hablo ni siquiera están casados. ¿Alguna vez has codiciado una mujer que no es tu esposa porque ni siquiera tienes esposa? ¿Alguna vez has codiciado lo que otros tienen? Pues sí. Bueno, si codicias una mujer que no es la tuya, ¿cómo le llamas a esa persona?
Lujurioso. Dice también la Escritura que no des falso testimonio. Algunos lo entienden como no mientas, pero vamos a ver que es más que el simple hecho de no mentir. ¿Alguna vez has mentido? Y dices, uy, sí, bueno, ya demostramos que eres un ratero, lujurioso y mentiroso, ¿verdad? ¿Cómo es que tú te ves como una buena persona si un ratero, lujurioso y mentiroso no puede calificar como buena persona? Y eso les genera una conciencia de decida. Se les ve en la cara que hay un impacto, que se sentían buenas personas y con el simple repaso de 3 mandamientos se dan cuenta que en realidad no son buenas personas. Entonces, es lo que Calvino dice. La ley moral, en este caso los 10 mandamientos, funcionan como un espejo. Gálatas 3:24 dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. La palabra gría en griego, tutor o guardián de un niño, esclavo que estaba a cargo de la vida y la moral de los niños de una familia, no estrictamente un maestro. El diccionario Helps dice, un supervisor designado legalmente, autorizado para entrenar a un niño, administrándole disciplina, castigo e instrucción, es decir, haciendo lo que fuera necesario para promover el desarrollo. Pero alguna vez escuché a una persona mucho más mayor que yo decir que en sus tiempos de la escuela no nada más había un maestro en el salón. A mí no me tocó, no soy tan de antes. Pero dicen, había un maestro y había una persona extra encargada de la disciplina del salón. El maestro que da clase y el que anda vigilando que el salón esté en orden. A mí me tocó el concepto de un prefecto. Creo que todavía son vigentes. Hay un prefecto, me tocó en la secundaria, donde todos los salones, cuando tienen maestro, el prefecto nada más pasa así por fuera, ve que todo está en orden y está dando la vuelta por los salones. En los cambios de hora, cuando sale un maestro y llega otro, el grupo se descontrolaba, ¿verdad? 5 minutos eran suficientes para hacer un escándalo y el prefecto iba y se aseguraba que el grupo que estuviera haciendo ruido se controlara hasta que llegara el maestro. Bueno, lo que yo escuché a esta persona decir que antes es que el prefecto estaba dentro del salón y cada salón tenía su guardia, por así decir. Y en aquellos tiempos se valía darle reglazos a los niños, ¿verdad? Hoy en mi tiempo me tocó que como castigo, a mí nunca me castigaron así. Como castigo te pedían que cargaras libros pesados en cada mano, te ponías dentro de la plaza cívica, un lugar donde no daba sombra en ningún momento del día, y tenías que permanecer parado con libros en las manos, que al principio no se sienten pesados, pero quien lo haya hecho sabe que se vuelve un peso insoportable con el tiempo y tenías que estar en el sol cierto tiempo según el delito. Y si habías hecho algo peor, de rodillas. Y eso era lo que se hacía, ¿para qué? Para que se corrigiera, para que hubiera orden. Entonces, el concepto de este guía es ese tipo de guía. Alguien que se asegura que seas castigado, que seas reprendido y corregido cada que haces algo equivocado. Entonces, cuando tú ves los 10 mandamientos y te dice específicamente lo que no debes hacer, viene un cargo que vamos a examinar más adelante, un cargo de conciencia, un sentimiento de culpa que te hace ver la necesidad de Cristo, la necesidad de un Salvador. Porque sentirnos culpables es único de la raza humana. Yo sé que hay quienes dicen, mira, el perrito se siente culpable y viene. No, eso es imposible. Para ser culpable tienes que ser consciente de ti mismo y consciente de un estándar que debiste haber aplicado. Y al saber que ese estándar no lo cumpliste, viene un sentimiento de culpa. Y los animales no pueden hacer eso. No tienen la capacidad mental para eso. Es algo exclusivo del género humano. Y la culpa es algo que te hace sentir mal por lo que hiciste, aunque tú querías hacerlo. Tú lo decidiste hacer, tú disfrutaste haciéndolo, pero luego hay algo en ti que te hace sentir mal por lo que hiciste, que prueba que no eres tú, no eres tú mismo. Hay algo que te culpa y te responsabiliza por lo que hiciste cuando sabes que lo que hiciste está mal. Entonces, cuando habla de esta guía, la ley, dice Calvino, es un espejo que nos permite ver quiénes somos en realidad. El segundo uso, una restricción del mal. La ley sirve para restringir el mal, no lo impide, ¿verdad? Porque aunque dice no robes,
robamos. Como quiera la gente roba. Dice, entonces, ¿para qué lo pones? ¿Para qué dices no robes si como quiera van a robar? Bueno, porque hay una causa-efecto, ¿verdad? Si tú quebrantas la ley, recibes un castigo. Y ese castigo está diseñado para darte el mal de pena que corresponde. ¿Se acuerdan? Hablamos de 3 tipos de mal. Mal natural, mal moral y mal de pena. El mal natural es el que viene como consecuencia de fenómenos naturales, huracanes, terremotos, tsunamis, etcétera. No hay una persona a la que puedas responsabilizar por un mal natural, ¿verdad? Hablamos de mal moral cuando tú libremente decides hacer lo que sabes que está mal. Tú voluntariamente hiciste el mal que deseaste hacer, eres responsable por ese mal que hiciste. Ese es el mal moral. Y hablamos del mal de pena como el mal que recibes como consecuencia de tus malas acciones. La culpa, el cargo de conciencia es parte del mal moral. Hiciste algo malo y ahora padeces el mal, te sientes mal por el mal que hiciste. El mal de pena es necesario para hacer una corrección en el comportamiento. Ese es el enfoque de la ley. Cuando tú haces algo equivocado, te van a multar, te van a quitar donde duele, dinero, ¿verdad? Y duele, muchas veces duele más que si te dieran un reglazo, ¿verdad? O que si te guardaran un día en la cárcel. No, mejor méteme en la cárcel en lugar de pagar la multa, porque hay multas carísimas. Bueno, el sufrimiento que viene como consecuencia es el mal de pena y está diseñado para que le pienses 2 veces antes de hacerlo. Aunque no impide el mal, restringe el mal, porque el mal de pena que viene como consecuencia te hace pensarlo 2 veces. Quizás, como lo hemos platicado en otras ocasiones, están 2 personas casadas, no entre ellos, pero están planeando dormir juntos a pesar de que ellos no son cónyuges. Y cuando se ponen a pensar, ¿qué pasa si se dan cuenta? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar en el trabajo? ¿Qué consecuencias va a haber? Lo caro que resulta un divorcio. Y dicen, no, mejor no nos involucramos. No lo hicieron por buenas personas, ¿verdad? No lo hicieron porque quisieron servir a Dios, sino por temor al mal de pena que viene como consecuencia. Y ese es el efecto de restricción. Hace que le pienses y quizás incluso te disuade de no hacer el mal que planeabas hacer. Incluso con los cristianos. Cuando hablamos de en una congregación donde se pone en práctica la disciplina en la iglesia y sabes que según Jesús, si eres confrontado una vez y no lo reconoces, te llevan testigos. Si con los testigos tampoco lo reconoces, lo dicen a la iglesia. Y si tampoco con la iglesia lo reconoces, eres excomunicado. Y muchos cuando dicen, a ver, yo no creo que esté haciendo algo malo. Bueno, como no reconoces el pecado, voy a seguir el segundo paso y voy a traer testigos. No, ¿sabes qué? Ahí queda. No quiero esos problemas. ¿Sabes qué? Voy a trabajar en esto, voy a hacer la corrección. No quiero ser expuesto de esa manera. Refrenas la maldad. No le impide, pero le pone un freno. Dice 1 Timoteo 9-10. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los malvados y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que matan a sus propios padres, para los asesinos, para los inmorales y los que practican la homosexualidad, para los traficantes de esclavos, los mentirosos y los que juran con falsedad. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Ese es el freno que pone. Y Romanos 13:3-4 dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Es ese castigo lo que trae armonía en la sociedad. Cuando las leyes no representan un mal moral considerable, la gente está dispuesta a desobedecerlas. ¿Me explico? Vi hace muchos años una entrevista de alguien que mató a otra persona, un asesino. Y le preguntaron, oye, pero ¿sabes que te van a llevar a la cárcel por asesinar a esa persona? Dijo, no importa, ¿cuántos son? 5 años, los pago. ¿Te fijas? 5 años por matar a alguien, realmente lo odio,
Me parece un pago adecuado y justo. Lo mato y pago los 5 años, no hay problema. Ahí ya no está cumpliéndose el propósito de la ley al castigar y disuadir, porque 5 años le parece poco, ¿verdad? Está dispuesto a pagarlos. Tiene que haber una retribución que haga reconsiderar el mal que vas a hacer. Y por último, el tercer uso, guía para los creyentes. Para aquellos que hemos recibido la gracia de Dios, la ley actúa como una guía para vivir de forma que agrade a Dios. No se trata de ganarnos la salvación porque nos portamos bien. Dios ya nos dio la salvación y nos portamos bien para agradar a Dios. Pero si no tuviéramos la ley, no tendríamos la guía a seguir para saber que estamos haciendo lo que es agradable. Por ejemplo, Salmo 119, 105. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Si tú no sabes con claridad qué es lo bueno, no sabes si estás avanzando bien o avanzas mal. Sin una brújula, algo que te indique las direcciones, te pierdes navegando en el mar. Eso es lo complicado de estar en el espacio. No hay arriba, abajo, o a un lado o al otro, ¿verdad? ¿Cómo te guías? ¿Cómo te orientas? Si aquí estás navegando, puedes guiarte por las estrellas en determinadas épocas del año. Pero en el espacio, alguien que sea arrojado y ni siquiera puede establecer qué es arriba o abajo, qué es adelante o atrás, queda totalmente perdido y desorientado. Por eso la ley moral de Dios te da una brújula. ¿Qué es lo que sí debes hacer? ¿Qué es lo que no debes hacer? Dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, los tres usos que Calvino define, vemos, están fundamentados en la escritura. Y es muy importante que lo entendamos a la hora que analicemos los 10 mandamientos. Porque aunque tú encuentras un mandamiento en negativo, hay implícito un mandamiento en positivo. Y Jesús confrontó a los maestros de la ley y a los fariseos en la interpretación errónea e incompleta que ellos hacían. Y tristemente muchos cristianos cometemos el mismo error. Nos sentimos buenas personas porque no robamos. Porque en el sentido negativo estamos cumpliendo, pero no entendemos que hay un sentido positivo que no estamos cumpliendo. Y debemos profundizar ahí. Entonces, vamos a entrar en contexto. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, muchos, por películas que hemos visto, pensamos que los 10 mandamientos se dieron a conocer en las tablas que Moisés trajo la segunda vez, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Quien haya visto películas al respecto, hay una muy buena, ¿no? La del Príncipe de Egipto, que aparentemente tiene un final feliz para todo el que no conoce el libro del Éxodo. Para el que conoce el libro del Éxodo, sabe que no es un final feliz donde acaba la película. La película termina donde están todos libres, Dios baja al Sinaí, manda hablar a Moisés y el pueblo está feliz porque salió de Egipto y no tiene ni idea de lo que está a punto de suceder. Entonces muchos cuando hablan de los 10 mandamientos piensan que nadie sabía de los 10 mandamientos y Moisés llega con las tablas, se encuentra el becerro de oro y las quiebra después de 40 días y 40 noches. Y pues todos se quedaron con la duda de qué habían esas tablas porque pues Moisés las rompió. Regresa Moisés al monte a hablar con Dios y Dios le dice, mira, las tablas, las primeras, yo las escribí. Dice específicamente la Biblia, escritas con el dedo de Dios. Las segundas, Dios le dice a Moisés, esas las escribes tú. Entonces Moisés baja con las segundas tablas y todos se imaginan que en ese momento ahora sí Moisés va a decir sobres, mira, aquí está, la primera tabla dice esto y la segunda dice esto. Y entonces se dieron a conocer los 10 mandamientos. No, eso es falso. Eso es completamente falso. Dios no le reveló los 10 mandamientos a Moisés, sino a todo el pueblo al mismo tiempo. Vamos a leer Éxodo 19, 18 y 19. Dice, el monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Tratemos de imaginarnos esa situación. No sé si a alguno le ha dado curiosidad alguna vez entrar a Google Maps y poner el monte Sinaí.
Nadie sabe con exactitud cuál es, pero sí saben a qué cordillera corresponde. Y es algo impresionante. Les aconsejo que lo busquen y vean las fotos. Y ahí hay muy buenas hipótesis de cuál fue el lugar exacto donde sucedió esto. Hay varias características narradas que cuando tú ves los restos que hay ahí, coinciden con lo que la Biblia dice. Pero ver ese semejante monte, como dice aquí, sacudiéndose violentamente, y luego escuchar truenos potentes, y resulta que ese trueno potente era la voz de Dios hablando con Moisés. Todos están asustadísimos. Había una restricción. Nadie se podía acercar a ese monte. Leamos Éxodo 19, 24 al 25. El Señor le respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y replicó eso mismo al pueblo. Nadie podía siquiera tocar, poner un pie en el monte, porque morirían instantáneamente. ¿Por qué? En ese entonces los israelitas no entienden. Por eso, esta revelación que Dios va a hacer les aclara y debe aclararnos a todos nosotros por qué ninguno podía tocar el mismo lugar donde Dios estaba. Morirían inmediatamente a causa de la justicia de Dios. No es que Dios dijera, yo no quiero que nadie se me acerque. Hola de apestosos, cochinos, la gente no se bañaba, ¿verdad? De hecho, cuando tú lees, les pidió que se bañaran. Específicamente, lávense, cámbiense de ropa, absténganse de relaciones sexuales, porque me voy a manifestar a ustedes. Y algunos dicen, Dios no quería mezclarse con el pueblo, porque Él es especial. No, no, no. Sí es especial. El punto es que como es justo, perfectamente justo, y el hombre es pecador, la justicia le daría el pago que merece y sería consumido. Entonces Dios les dice, ninguno se acerque, ninguno, solamente Moisés y Aarón. Entonces Moisés y Aarón suben y todos pueden ver lo que está pasando en la montaña, aunque nadie se puede acercar. Luego vamos Éxodo 20, 1 al 17. Leamos de parejo lo que sucedió. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en las ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. ¿Eso se lo dijo Dios a Moisés? Sí. ¿Y Aarón estaba ahí? Sí. Y todo el pueblo estaba viendo. Y todo el pueblo estaba escuchando. No existían todavía las tablas, ¿verdad? Todavía no existían las tablas y Dios les reveló a todos los israelitas en un acto impresionante. Imagínate ver el monte humeando, temblando, Dios hablando como si fuesen truenos, diciendo, esta es la ley que tienes que cumplir. A partir de ahí los israelitas le dijeron a Moisés, ya no queremos que Dios hable con nosotros. Habla tú con Dios y luego tú nos dices a nosotros, pero no queremos volver a escuchar a Dios. El punto es que Dios revela esta información a todos los israelitas al mismo tiempo.
Estos mandamientos se estima, según los cálculos, se entregaron en el 1440 antes de Cristo. 1440 antes de Cristo. Y estos mandamientos son todo lo que se necesita para tener una nación libre de tiranía y de crueldad. Imagínate, por un momento, ¿cómo sería nuestra ciudad si todos obedeciéramos los 10 mandamientos? Imagínate, nadie mata, nadie roba, no necesitas policía, ¿verdad? Se quedarían sin trabajo los policías. ¿Para qué quieres policía? Nadie mata, nadie roba, nadie miente. ¿Qué pasa si alguien robara pero nadie miente? ¿Fuiste tú? ¿Qué tendría que decir? Ah, pues sí. Bueno, pásale al mal de pena que le corresponde. Listo. No se requieren investigadores ni un montón de leyes que tenemos. Sería todo tan sencillo. Imagínate qué sería si todos los hombres obedecieran el mandato de no codicies a la mujer de tu prójimo. ¿Mm? Las mujeres podrían andar tranquilas a cualquier hora de la noche. Todos podríamos andar libres a cualquier hora del día. No existiría seguridad. No tendríamos candados en nuestras puertas, ni llaves para abrir las puertas. ¿Qué clase de ciudad sería si todos obedeciéramos los 10 mandamientos? Sería una utopía, como dice, un mundo perfecto. Y aun si alguien hiciera algo malo, basta preguntar y tendrías la información que necesitas para que sea castigado. El problema de nuestra cultura, ¿cuál es? Cada quien hace lo que quiere. A pesar de que tenemos leyes, cada quien hace lo que mejor le parece. Ese es el corazón del problema, esa es la raíz de toda maldad. No obedeces estos mandamientos. Ahora quiero hacer una pausa aquí porque vas a encontrar, y es muy común que encuentres una objeción a lo que estoy diciendo, porque dicen, hey, esto que Moisés escribió no viene de parte de Dios porque ya lo habían hecho los babilonios 300 años antes. ¿Alguien había escuchado sobre el código Hammurabi? Levante su mano. Qué bien, para los que saben, qué bien. El código Hammurabi, el rey que lo escribió, así se llamaba Hammurabi, se estima que él reinó desde 1795 hasta 1750 a.C. 300 años después de lo que estamos viendo en el libro de Éxodo. Y este rey mandó escribir un total de 282 leyes que tienen muchísimas similitudes con los mandamientos que están registrados en el libro de Éxodo. Esas 282 leyes que están escritas en una piedra enorme, 34 son ilegibles, no sabemos qué dice, pero todas las demás hay una similitud muy impresionante con lo que dicen los 10 mandamientos. Entonces dicen algunos, a ver, Moisés no lo recibió de parte de Dios, eso ya existía en 300 años antes. Más bien Moisés se copió del código Hammurabi y sacó su versión de sus mandamientos diciendo que Dios se los había dado. Pero estos ya existían 300 años antes. Si ellos tienen razón, implicaría que lo que estamos leyendo en el libro de Éxodo es falso, ¿verdad? Sería falso. Eso no había pasado, porque si en realidad Moisés dijo, miren, por eso yo quería refutar la idea de que Moisés se fue 40 días y bajó con los mandamientos escritos en tablas y nadie sabía quiénes eran. Digo, cuáles eran los mandamientos y que Moisés dijo, pues ¿qué les escribo? Ah, el código Hammurabi. Y se sacó un resumen muy bueno. Y dijo, aquí está lo que Dios me dio, pero en realidad fue un plagio de Babilonia que ya había implementado ese tipo de leyes. De hecho, en el código Hammurabi, no lo leí completo, leí ciertas traducciones nada más, se habla de la ley del talión. Se piden que te asegures que sea ojo por ojo y diente por diente. Y dicen algunos, pero eso es lo que la Biblia dice que Dios dijo, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ¿qué respondemos ante este argumento? ¿Es realidad, es real que los 10 mandamientos son un plagio del código Hammurabi? No. Quien afirma eso no entiende los 10 mandamientos. Es cierto que hay similitudes entre el código Hammurabi y los 10 mandamientos. De hecho,
Ahora, en estos tiempos, ya se encontraron códigos más antiguos que el de Hammurabi, que también tienen similitud con los 10 mandamientos. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Primero hay que entender que los 10 mandamientos están divididos en dos tipos, verticales y horizontales. ¿A qué me refiero vertical? Con el tipo de relación a la que hace referencia. Se estima, dado que son dos tablas, todos nos imaginamos que eran 5 y 5, ¿verdad? No sabemos en realidad cómo estaban distribuidos. Los primeros que se mencionan, los primeros 5 mandamientos que se mencionan, son mandamientos verticales. Tienen que ver con la relación entre Dios y el hombre. Dios y el hombre. Y los otros 5 son horizontales porque tienen que ver con la relación entre los hombres. Cuando tú lees el Código Hammurabi, son solo mandamientos horizontales. Solo horizontales. El buen trato, la justicia correcta, la buena convivencia entre los hombres, el Código Hammurabi habla de eso, solamente de eso. Los 10 mandamientos son los únicos entendidos y conocidos hasta hoy, y ahorita vamos a explicar por qué serían los únicos en toda la humanidad. Son los únicos que hablan de mandamientos verticales, que tienen como base, que son base para los horizontales. ¿Me explico? Si quitas los verticales, ya no tienen sentido los horizontales. Entonces, no es un plagio. No es un plagio porque los mandamientos verticales no existen en el Código Hammurabi. Y en cuanto a los horizontales, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1, 18 al 20. Dice, en verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Fíjate bien, dice, hay hombres, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. El argumento de Pablo es que todos saben que lo que hace está mal, aunque nunca hayan escuchado acerca de Dios y acerca de sus mandamientos. ¿Se acuerdan? Hace algunos años empezamos a estudiar la serie de fundamentos y hablamos de cómo es que sabemos algo de Dios, cómo es que tenemos los seres humanos conciencia de Dios. Y hablamos de dos tipos de revelaciones, la revelación natural y la revelación especial. Lo que dice el apóstol Pablo aquí es lo que llamamos revelación natural. Dice el versículo 19, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Más adelante en ese capítulo dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, las estrellas, la creación. Nos habla de que cualquier ser humano racional puede concluir que algo está bien o algo está mal simplemente observando la naturaleza. Por ejemplo, podríamos deducir, alguien que ni siquiera tenga conciencia de que hay un Dios verdadero, ¿podríamos deducir que robar es malo? ¿Sí? Claro. A ver, si yo me esforcé mucho en obtener algo y otro llega y dice, eso es mío y me lo llevo, dices, oye, eso es injusto. ¿Por qué? ¿Quién dice que es injusto? Es injusto porque yo puse mucho esfuerzo ahí, puse tiempo, puse recursos. Tú no hiciste nada. Tú nada más vienes y me lo quitas. Eso no es correcto. Y fíjate bien, la mayoría de las civilizaciones avanzadas, aun si fuese nada más entre ellos mismos, han prohibido el robo. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Porque es deducible de forma natural. Por eso, en cuanto a las leyes horizontales, esas son la revelación natural. Cualquier cultura las puede deducir. No podríamos vivir en paz si no hay una ley que impida robar. ¿Te imaginas hoy en día que fuese permitido robar? ¿Qué pasaría? Tú te esfuerzas, te preparas, generas algo, un bien, un producto, un servicio y alguien te lo quita. ¿Qué va a pasar contigo?
pues vas a tratar de defenderte, pero si es más fuerte que tú, no vas a poder hacerlo. ¿Seguirías dando ese esfuerzo? ¿Seguirías aquí para empezar? No, yo ya me voy. Aquí no puedo trabajar. Lo que trabajo me lo quitan. La voy a otra parte. ¿Y los que roban, de qué van a vivir? Si no saben hacer nada más que quitarle el fruto de su trabajo a otros. No van a poder vivir. Van a tener que andar atrás de los que tienen la capacidad de hacer las cosas para quitárselas. ¿Podríamos vivir como vivimos si el robo fuese permitido? No. Sería como la ley de la selva, la ley del más fuerte. Si eres fuerte, te puedes aprovechar de los débiles y ya. No podríamos avanzar culturalmente ni civilizadamente. Por eso, cuando nos dicen el código Hammurabi lo tenía, sí, y antes del código Hammurabi tenían mandamientos horizontales porque esos son naturales de obtener. Pero los mandamientos verticales, ninguna cultura los ha tenido. De hecho, los únicos que pueden tener mandamientos verticales son los que crean que hay un solo Dios verdadero, creador de todas las cosas. Y ahorita explicamos por qué. Entonces, enfoquémonos en los primeros dos versículos. Éxodo 20, 1 al 2. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Versículo 2, yo soy el Señor tu Dios. Es importantísimo que esto esté escrito. Si no estuviera esto escrito, tendríamos serios problemas para hablar de la ética cristiana y de valores morales objetivos. ¿Qué nos referimos con eso? Mira, ¿qué hubiera pasado si Moisés dijera, yo, Moisés, te ordeno que hagas esto? ¿Cuál es la fuente de autoridad de los 10 mandamientos? ¿Dios o Moisés? Lo primero que Dios dice es, yo soy Dios. Yo soy el dueño de todas las cosas. Y yo te ordeno que hagas esto. La fuente de autoridad de los 10 mandamientos es Dios. Si Moisés hubiera dicho, yo soy Moisés, ex príncipe de Egipto, y esto es lo que yo ordeno que hagas, tú dirías, ¿y por qué tendría que hacerle caso yo a Moisés? ¿Verdad? Yo ni lo conocí, ni me beneficia, ¿por qué tendría que hacerle caso a ese individuo en particular? ¿Me explico? Muchos no. He hablado con muchas personas sobre esto y a muchos les cuesta mucho trabajo entender el problema de no tener una moral objetiva. Y quisiera poner algunos ejemplos, por si alguno de nosotros tiene alguna o se nos dificulta ver el problema que hay ahí. Sabemos que aquí no me acuerdo ya hace cuántos años, si tú estás en un municipio del área metropolitana, supongamos que estás en San Nicolás, y no respetas una zona escolar, te van a multar con cierta cantidad de dinero. Pero si hacías exactamente lo mismo en otro municipio, supongamos Guadalupe, también te van a multar, pero la multa era otra cantidad de dinero. Entonces, los municipios estaban de acuerdo en que hay zonas escolares. ¿Para qué sirven las zonas escolares? Para que no nos atropellen a los niños. ¿A quién se le ocurrió las reglas de zona escolar? Bueno, el que dijo, ¿cómo le hacemos para que ya no nos atropellen a los niños? ¿Por qué atropellan a los niños? Porque los niños cuando van a la escuela cruzan corriendo y no se fijan. Y los carros vienen a alta velocidad y no les da el tiempo suficiente para frenar y los atropellan y los matan. ¿Cómo resolvemos ese problema para que no se nos mueran nuestros niños atropellados? Vamos a limitar zonas donde la velocidad máxima son 30 kilómetros por hora. ¿Y por qué esa velocidad? Porque si se atraviesa un niño de repente, a esa velocidad puedes frenar sin problemas. ¿Se entiende? ¿Se entiende el propósito de esa ley? ¿Sí? ¿Es razonable? Sí, ok. Pero ¿por qué un municipio cobra más que el otro? ¿Por qué San Nicolás, voy a suponer, me cobra 300 y Guadalupe 800? ¿Que los niños de San Nicolás valen menos o qué? Dices, bueno, ni modo, ¿verdad? Pero estamos de acuerdo en que ahí tiene que haber una zona escolar. Ahora, ¿qué tal si en lugar de que Moisés haya dicho, estos son mis mandamientos, un gobierno diga, estos son mis mandamientos? Muchos los he escuchado y me lo han dicho así literalmente. Dicen, no necesitamos a Dios para hacer las cosas buenas. Podemos ponernos de acuerdo y definir qué es lo bueno y hacerlo. No necesitamos que un Dios nos venga a decir. Por eso el argumento del código Hammurabi. No necesito que Dios me diga eso, los babilonios ya lo tenían.
Y antes de los babilonios también ya sabían. Así que no necesitamos a Dios para portarnos bien. Bueno, analicemos ese argumento. Si el gobierno de San Nicolás y Guadalupe se ponen de acuerdo en las zonas escolares, pero hay varianzas en cuanto a la multa, dices, está bien, no hay mucho problema. Voy a cuidar de no pasarme en Guadalupe y pues a lo mejor los pago en San Nicolás y traigo prisa. Pero ¿qué tal si escalas un poco más y dice, bueno, ¿qué tal si ahora ponemos una regla donde diga que hay ciudadanos de dos categorías? Sí saben que en los últimos años, en Monterrey, el área metropolitana, ha recibido a muchísimas personas, más que nunca en la historia, personas que vienen de otros estados. Y lo que antes se llamaba el sueño americano, se convirtió en el sueño regiomontano. Muchos de los que pasaban por Nuevo León, por Monterrey, para llegar a Estados Unidos, cuando llegaron aquí dijeron, pues aquí me quedo. Ni para qué arriesgarme a cruzar al país vecino. Y hay trabajo, y hay oportunidades, hay buena calidad de vida y se quedaron. Y muchos viendo ese ejemplo de otros estados de la República también vinieron al sueño regiomontano. ¿Qué pasaría si el gobierno dice, a ver, tampoco, ¿verdad? Vamos a establecer dos tipos de ciudadanos, los regiomontanos y los foráneos. Y solo los regiomontanos van a tener derecho a esto, esto y esto, los foráneos no. ¿Qué pensarías tú? Quizás alguno diga, amén. Podrías decir, pero ¿por qué? Si todos somos seres humanos. Sí, pero unos somos regiomontanos y otros no. Sí, pero somos iguales. ¿Según quién? Eso es lo que pasó en la Alemania nazi. ¿Por qué mataron a tanto judío? ¿Cómo es que toda una nación aceptó sin problema que matar judíos, gitanos y homosexuales era lo mejor que podían hacer? Y tan convencidos estaban que dijeron, vamos a hacer que todo el mundo lo aplique. ¿Cómo haces que una persona concluya eso? No sé si has leído un poco al respecto. Lo primero que tuvieron que hacer es demostrar que según la teoría de la evolución, hay razas más puras que otras. Y decían los alemanes, fíjate, güero, alto, blanco, fuerte, ojo de color, y volteaban a ver a los otros, ¿no? Imagínate los mexicanos, ¿no? Chaparrillos, morenillos, ay, medio gordillos. Y dicen, no somos iguales. Según la teoría de la evolución, nosotros somos raza pura. Estos están más mezclados con el chango que se ve. Y los intelectuales acogieron la idea y empezaron a traer argumentos científicos analizando los cráneos. Decían, mira el cráneo de un judío y de otros, y mira uno de la raza pura área. La diferencia, estos que no somos nosotros, estos son más como animales. Nosotros somos seres humanos puros. Ahora, ¿qué quieres que pase con el mundo? Si dejas que esos se multipliquen, ¿qué va a pasar? Pero si solo nosotros nos multiplicamos, ¿qué va a pasar? ¿Quieres ver el mundo lleno de güeros o de los demás? Como tristemente pasó en algunos restaurantes hace algunos meses, ¿verdad? Según tu color, como que sacaban ahí la pantonera, ¿verdad? El tono. A ti te toca adentro, donde nadie te vea, allá escondido. Tú tienes otro tono, tú vas acá afuera donde se ve y atrae a la gente. Todos estamos de acuerdo en que algo está mal ahí, aunque hay muchos que dicen sí, como debe ser, como en la Alemania nazi. Demostraron, en realidad, según ellos, que los judíos no eran personas, eran animales. Y los gitanos también, y los homosexuales también. Y así como si tú compras una vaca y la matas para comértela, no estás haciendo nada ilegal, matar a un judío era perfectamente legal. ¿Se entiende? ¿Justificado en qué? En que ellos en realidad no son personas. Ahora decimos, qué bárbaros, pero es exactamente lo mismo que hicieron con el aborto.
Dicen, eso que está ahí no es un humano, es un montón de células, nada más. ¿Qué pasa si te deshaces de él, lo matas? No importa, no es más que un conjunto de células de mi cuerpo que yo no quiero tener. Deshumanizan al ser humano que tiene en el vientre para poder matarlo sin remordimientos, exactamente lo mismo que hicieron con los judíos, los homosexuales y los gitanos, lo que hicieron los alemanes. Son leyes establecidas en toda una nación donde están de acuerdo en que eso es lo correcto. ¿Ves algún problema con eso? ¿Mm? ¿Qué pasa si Estados Unidos establece una ley de que ellos tienen derecho a la propiedad privada, pero los mexicanos no? Y es legal para ellos venir a México y tomar lo que quieran y regresarse. Y la ley los protege para que lo lleven a cabo. ¿Te parece justo? Pues no, porque soy mexicano. Pero, ¿de dónde viene la autoridad? ¿De dónde? Pues del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de la Alemania nazi, del gobierno de México. Dice, si no me gusta, pues me voy a otro país, ¿verdad? Pero entonces, cuando dos países tienen leyes que se contraponen, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ganan los aliados, los nazis se rinden, los llevan a juicio. ¿En base a qué los juzgas? Fíjate la astucia de los abogados nazis. Decían, a ver, tú me traes a comparecer ante las autoridades acusándome de homicidio al exterminar a muchísimos judíos. Dicen ellos, para mis leyes, eso es perfectamente legal. Si en tu ley es ilegal, ese problema no es mío. ¿Cómo te atreves a juzgarme a mí, un ciudadano alemán, que no ha quebrantado la ley, con las leyes de un país que no es el mío? ¿Se entiende el problema? Los abogados americanos y de otros países decían, ¿cómo los vamos a acusar si según su ley no han hecho nada malo? Según nuestra ley sí, pero según la de ellos no. Y yo no puedo imponer la ley de México a algún ciudadano de otro país. No puedo. Entonces, ¿cómo crees que resolvieron ese problema? ¿Cómo crees que pudieron juzgarlos y declararlos culpables si para ellos en su ley no habían cometido ningún delito? Tomaron la base de los 10 mandamientos. Que eso es lo que tenemos que entender. ¿Qué pasaría si por encima de toda autoridad humana hubiera una ley que todo ser humano debe respetar, independientemente de qué país sea? Algo que está mal sin importar tu opinión. Algo que está definido como bueno sin importar tu opinión. Por ejemplo, imagínate que tú vas a comprar 1 kilo de naranjas y llegas al que está vendiendo la fruta y él tiene ahí su báscula, agarra 2 naranjas y las pone y dice 1 kilo. Y te dice, son 80 pesos. Y dices, oye, no puede ser. No puede ser que esas 2 naranjas sean 1 kilo. Y que te diga, según mi kilo, sí. Si tú tienes 1 kilo diferente, ese es tu problema. Aquí lo que cuentan son mis básculas y mi definición de kilo. Vas a comprar tela y dice, dame 8 metros de tela. Agarra un pedacito y venga. ¿Qué es esto? ¿Son 8 metros de tela? No son. ¿Cómo no? Mira, aquí está mi metro y saca una reglita. 1, 2, 3. ¿Aquí está? No, es que mi metro es diferente. Ese problema es tuyo. Aquí yo vendo metros Hernán Valdés. ¿Quieres 8 metros? Te doy mis metros. Ahí está. ¿Cómo ponemos orden? Ahí. Bueno, se tuvo que hacer en un principio una barra oficial de cierto material que no se expandiera con el calor, no se contrajera con el frío, para definir esto es 1 metro. Y si alguien dice, ten este pedacito que son 8 metros de tela, pues estás muy equivocado, porque esta es la medida oficial de 1 metro. Lo que tú me estás dando son 8 centímetros. ¿Te fijas? Tú requieres definir qué longitud es 1 metro y no depende de la opinión de nadie. Aunque te digas, es que mis metros son diferentes, no me importan tus metros. Nos regulamos por el mismo estándar. Este es lo que
mide 1 metro en realidad. Esto es 1 kilo en realidad. Y si tú me dices que 2 naranjas es 1 kilo, te puedo probar que estás mal, porque hay un estándar que todos tomamos para hablar de kilos. Y ese es nuestro conflicto con nuestros amigos de Estados Unidos. Ellos pesan en libras y no hay una equivalencia directa. Pero ¿qué tal si todas las leyes fuesen objetivas? No dependen de tu opinión. Todos tendríamos que hacer lo que ahí dice sin depender si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si para ti es un conjunto de células o realmente es un ser humano, si para ti este califica como persona o no. No, todos bajo el mismo estándar. Ese es lo que se llama el argumento moral para la existencia de Dios. Y es lo primero que viene en los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Lo que te mando no depende del hombre, no depende de una nación, no depende de un pueblo o de una familia. Es Dios quien establece. Por lo tanto, Dios está por encima de todo país, por encima de todo grupo de personas. Y no depende de la opinión personal o individual de nadie. El argumento es así. Si no hay Dios, los argumentos, los valores morales no existen. Segundo, los valores morales existen, por lo tanto, Dios existe. O sea, tiene que haber algo que los seres humanos identificamos todos, que realmente está mal. Y cuando yo le explico este argumento a alguien para probar la existencia de Dios, me dice, no estoy de acuerdo. Bueno, ¿en cuál de las dos premisas que te dan una conclusión, con cuál de esas dos no estás de acuerdo? No, yo no creo que existan los valores morales objetivos. ¿Cómo? Sí, yo no creo que exista la verdad absoluta. ¿Lo has escuchado? Personas que dicen que la verdad absoluta no existe. Ahí hay que hacerles una pregunta y es muy sencilla. Es decirle, ¿eso que me dices es una verdad absoluta? ¿Se entiende? Si él dice, la verdad absoluta no existe, me lo dice como si fuese una verdad absoluta, él mismo se refuta a sí mismo. No puede decirme con plena seguridad que algo es verdad cuando al mismo tiempo él niega que la verdad sea así. No puedes. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. ¿Tú crees que cada persona tiene el derecho de hacer lo que quiera? Dicen, claro, cada persona debe hacer lo que ellos quieran. Ok. ¿Qué opinarías de una persona que dice, a mí me gusta torturar bebés por diversión? ¿Estás dispuesto a que lo haga porque es libre de hacer lo que él quiera? Y se ponen a pensar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si dicen que sí, ¿cómo van a quedar? ¡Qué bárbaro! ¡Qué salvaje! ¿Qué te hace pensar que una persona puede torturar bebés por diversión? Pero si dice que no, no debería hacerlo, ¿qué está afirmando? Que efectivamente hay cosas que aunque alguien diga, para mí no hay ningún problema torturar bebés, yo les quemo el cigarro ahí, les doy una patada, nomás porque me siento bien. Esa persona está enferma y debería estar encerrada en algún lugar, ¿verdad? Y cualquiera que esté dispuesto a afirmar, pues que lo dejen. Solo una vez me ha tocado una persona que digo, sí, por mí que lo dejen. Dije, bueno, entonces, imagínate este otro caso. Robar es permitido. Tú vas caminando por la calle, alguien llega y te quita tu teléfono. ¿Qué haces? Dices, eso es injusto. ¿Por qué? Porque es mi teléfono. Sí, pero si cada quien puede hacer lo que él quiera, él no está haciendo nada malo, ¿verdad? Es decir, para mí lo mejor es tomar tu teléfono, porque no me cuesta, no tuve que trabajar por él, no estoy endeudado en ningún lado. Para mí esto es lo mejor. Dice, no deberían de permitirlo. ¿Por qué no deberían de permitirlo? Porque eso está mal. ¿Según quién? ¿Según quién? ¿Según tú? Porque para él eso está muy bien. Y para el que se lo va a vender bien barato, mejor. Porque hay personas que no les importa. iPhone, ¿cuál es el nuevo? ¿El 16? iPhone 16, 1,000 pesos. Y dice, uy, qué ganga. Lo agarran y todavía trae un poquito de sangre. Ah, ¿sí se le quita? Sí se le quita. Ah, bueno. Ahí van los 1,000 pesos. Y se van bien contentos. ¿De dónde sacas un iPhone a ese precio? Un drogadicto que se lo robó y quiere consumir más y dame lo que sea, dame 1,000 pesos por seguir.
Y dices, qué felicidad, sí, pero ¿para el que se lo quitó? No podemos vivir en una sociedad si cada quien hace lo que quiere. Por eso, la única forma de decir, hay cosas que sí, quedan en tu criterio si tú quieres hacerlo. ¿Quieres comprarte un jersey de Rayados? Allá tú. No te voy a obligar, tienes que comprar el de Tigres. Estudiaste en la uni y como quiera le vas a los Rayados, traidor. No, vivimos en un país libre y tienes derecho a estar mal. Pero hay cosas que definitivamente no pueden depender de la opinión de alguien. No puedes ir violando mujeres porque a ti te agrada. No puedes ir abusando de menores porque a ti te agrada. Y cualquiera que diga que sí tiene un serio problema mental y hay que encerrarlo para proteger a la sociedad. De manera que ninguno estaría dispuesto a aceptar que el bien y el mal son relativos, ¿verdad? Tiene que haber algo absoluto. Y ese es el argumento. Sin Dios no hay valores morales objetivos. Todo es relativo si no hay Dios. Pero el hecho de que reconozcamos que sí hay cosas que están mal objetivamente, como torturar bebés por diversión, eso demuestra que sí hay maldad objetiva. Por lo tanto, Dios existe. ¿Se entiende? Y ese es el primer argumento que presentan los 10 mandamientos. Antes de especificarte cuáles son, es yo soy el Señor tu Dios. Lo que estás por escuchar son mandamientos objetivos que no dependen de una nación, ni de un pueblo, ni de una persona en particular. Es el creador del universo el que los establece. Y no hay nada similar en la historia de la humanidad. Porque toda la humanidad es idólatra y politeísta. Los únicos que lo pueden afirmar son los que han llegado a la conclusión, por medio del Espíritu Santo y por medio de la razón, que solo puede haber un Dios verdadero, un solo Dios verdadero. Entonces, estos versículos son fundamentales. Siguiente, Éxodo 22, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. ¿Qué significa esto? Además de que Él es Dios, está diciendo, y antes eras esclavo. Lo que estás por escuchar es para que sigas libre. Y aquí viene una paradoja del cristianismo y la ética cristiana. Las personas de nuestra cultura actual piensan que mientras menos restricciones, más libres son, ¿verdad? Es casi nulo conocer a alguien que diga, nos vamos a casar y nos abstenemos de actividad sexual hasta que estemos casados. Ya viven juntos y ni siquiera son novios. Y dicen, si es que pues, somos más liberales. Queremos primero probar y experimentar antes de comprometernos y se sienten libres. Me costó mucho hacerle entender a los muchachos con los que he hablado al respecto cuál es el problema de eso, porque ellos dicen, si tú me pones restricciones y yo no puedo saber si esa mujer me va a gustar en la intimidad, pues no conviene. Es como rentar un carro, ¿no quieres darle una vuelta primero? ¿Has escuchado ese argumento? Pues bueno, entonces para ti una mujer es un objeto que tienes que probar para ver si lo compras. De manera que la mujer no tiene el nivel de persona. Ni siquiera amas a esa mujer. Te amas a ti mismo. Y por eso quieres hacer la prueba para ver si te conviene. Pero el concepto de amor es lo inverso. Es amar a esa persona, protegerla, cuidarla y buscar que tenga lo que necesita para ser feliz. No se trata de mí. Y ahora la juventud dice, no, es que eso se trata de mí. Porque si la pruebo y me gusta, podemos andar. Pero tampoco casarnos, ¿para qué? No entienden todo el problema que se genera ahí. Por ejemplo, ¿cómo podríamos vivir en una sociedad libre si el robo fuese legal? ¿Podríamos? No se puede. ¿Podrías establecer una familia con mujer e hijas y vivir en tranquilidad
Si es lícito que cualquiera venga a violarlas en cualquier momento, cuantas veces quiera, no se puede. Podrías establecer tu propiedad, comprar tu casita, tus muebles, si estuviera permitido que el más fuerte te arrebate lo que tienes. No se puede. Para que podamos vivir en paz y en libertad, tiene que haber reglas que frenen la maldad. ¿Se entiende? No es la ausencia de reglas lo que te hace libre, como tristemente nuestra juventud concluye. Es que eso de que no puedes tener relaciones sexuales hasta que te cases, eso es de antes. Sí, es de antes. Y por eso ahora están como están. Porque la mujer ya ni siquiera entiende el valor que tiene como persona y se vende por cualquier muestra de afecto y cariño. Y algunas por poco dinero están dispuestas a mostrar su cuerpo en las redes. Y son libres según ellas. Nunca en la historia de la humanidad había estado tan alto el índice de suicidios como en nuestro tiempo, con todas las libertades que tienen. Esto es lo que dice Dios. Eras un esclavo y yo te liberé. Y ahora voy a ponerle restricciones a tu libertad. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué ahora me quieres esclavizar si me sacaste de esa esclavitud? No, porque si no te pongo estas leyes, vas a ser esclavo no de los egipcios, sino de tus propios deleites y de tus propias pasiones. Vas a hacer que otros vivan en esclavitud al darle rienda suelta a tus pasiones. Es por medio de la ley de Dios. Al momento en que tú cedes y pierdes libertad, eso es lo que te da la capacidad de vivir libre. Esa es la paradoja, no es una contradicción. Es algo que parece contradictorio. Pero si no estipulamos reglas que impidan que el fuerte se aproveche del débil, no vamos a poder vivir en paz. Esa supuesta libertad realmente va a poner a todos en esclavitud. Decían, fíjate bien, a mi generación nos tocó, los jóvenes, los adolescentes en secundaria, ya es muy retrógrada impedirles que tengan relaciones sexuales. No sé si algunos de mi camada les tocó las primeras pláticas le llamaban salud sexual en las escuelas. Decían ellos, tenemos muchos embarazos entre adolescentes. ¿Cómo le hacemos para impedirlo? Y alguien que se cree muy brillante dijo, pues ya sé, ellos tienen actividad sexual porque no los dejas. Diles, hagan todo lo que quieran, nomás cuídense. Y alguien dijo, qué excelente idea. Vamos a darles preservativos a los jóvenes, vamos a regalarles pastillas a las chicas y decirles, ustedes hagan lo que quieran, disfrútense, nomás cuídense. ¿Cuál es el argumento? Eliminas la restricción, se acaba el problema, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Nunca en la historia había sido tan alto el índice de embarazos entre adolescentes como ahora. Antes era menos. ¿Por qué? ¿Cuál es el segundo uso de la ley? Refrenar la maldad. ¿Verdad? Dejas de refrenarlo y se da rienda suelta. No se embarazan porque no tengan preservativos a la mano o porque desconozcan de salud sexual, que no les importa. Se demuestra claramente y estadísticamente que quitar las restricciones no trae libertad. Cada vez más jóvenes ponen interrupciones graves a sus vidas, a sus estudios, por sentirse libres. Y pudo ser evitado por medio de restricciones. Y eso lo están llevando a los hijos. La crianza sin regañarlos, ¿verdad? No regañes al niño porque lo traumas. Se va a traumar el chiquitín. Tú dile, no, mijito, no hagas eso. Dame pata, el huerco todo chiflado. No, corazón, esa no es la forma de dialogar. Mira, te voy a dar unos minutos para que tranquilices el huerco, aventando las cosas en la calle.
Todos estamos bien hartos viendo al huerco chiflado. Y la señora, no, mijito, no, 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 no. Eso que haces no es lo correcto. Ándele, huerco, ya. Apláquese. No, pero soy un salvaje. Bueno, fíjate bien lo que ha provocado esa forma de crianza. En los primeros países que la empezaron a implementar, ya no tienen hijos los jóvenes. Hoy era un serio problema de déficit de juventud. Ya no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque dicen, ay, no, qué flojera. Dedicar mi vida, sacrificar mi trabajo, sacrificar mi profesión, no poder comprarme el teléfono nuevo, tener un carro que no me gusta, por un muchachito que nomás va a estar haciendo lo que quiere. No, mejor sin hijos, mejor un perro. ¿Verdad? Les enseñaron tanto a amarse a sí mismos que ya no aman a nadie más. Porque quitaron las correcciones, quitaron las restricciones, quitaron las reglas. Un maestro te podía castigar por no hacer la tarea. Ahora si no hacen la tarea, le echan la culpa a la maestra. ¿Pero por qué? Porque no sabe motivar a los niños. Hazme el favor. Y en Estados Unidos vi algo que me sorprendió. Tú no puedes decir que un examen de matemáticas, un problema está mal, si el niño está convencido que está bien. Si tú le dices que 2 más 2 y él responde 5 y tú dices está mal, es 4, te dice no, 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 no. Para el niño su verdad es que 2 más 2 es 5. Tú no eres nadie para imponerle tu verdad a la criatura. Fíjate al grado de locura que hemos llegado porque se quitan las restricciones. Buscando la libertad, viven esclavizados de sus propios deseos. Esto es lo que dice aquí en la escritura. Yo soy quien te sacó de Egipto, tierra donde eras esclavo. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Para que conserves esa libertad, vas a tener que obedecer estos mandamientos. Quita los mandamientos, no hay libertad. Regresan a la esclavitud. Papás cristianos tienen que corregir a sus hijos en los términos bíblicos. A veces realmente me da hasta coraje, desesperación, impotencia, cuando veo a las mamás cristianas jóvenes haciendo lo que los artículos de psicología dicen que deben hacer con sus hijos, yendo en contra totalmente de lo que dice la escritura, y se sienten bien al respecto. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que vayas al mundo a buscar consejos sobre cómo educar a tus hijos cuando la Biblia es clara en lo que debes hacer? Y dicen, es que los vamos a traumar. ¿Cuál traumar? ¿Cuál traumar? Pregunta a mi mamá. Me daba con el tubo, con la manguera, con la chanca, lo que tuviera al alcance, y si iba lejos, mira, órale, con puntería. Si me pegaba y decía, no me dolía, ándale, entonces cambio de herramienta. No, 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 ¿cómo no? Toma y toma. Eso no me traumó. Al contrario, me disciplinó y me corrigió. Es algo que tenemos que entender. Es Dios quien dice, antes eras esclavo, ahora sigue estos mandamientos y vas a ser libre. Porque el problema de la humanidad es que tendemos al mal. El problema de nuestra cultura dice es que todos somos buenos. El medio ambiente te hace malo y la Biblia dice una y otra vez, naciste en pecado, fuiste concebido en pecado, tus deseos de continuo son del mal. Veneno de víbora tienes en tu lengua, corres apresurado a derramar sangre. El problema está en ti, tú tiendes al mal. Quita las restricciones, ¿qué vas a hacer? Todo el mal que tú quieras.
Las restricciones son necesarias porque dentro de nosotros está el problema, el continuo deseo de satisfacernos, haciendo lo que consideramos mejor para nosotros mismos, de continuo el mal. Por eso, si podemos ver el problema, cuando leemos los 10 mandamientos, no, es mucho más que no hagas esto y si haces esto. Es mucho más. Te está diciendo Dios, así soy yo. Y porque soy así, esto es lo que debes hacer. Estos 2 versículos te ayudan a responder algo fundamental. Una persona me preguntó, yo creo que me puso la trampa, pero no caí. Me dijo, Hernán, si la Biblia de repente encontraras que permite las violaciones, ¿lo harías? ¿Cómo? Sí, supongamos que Dios dice, ahora violar es permitido. ¿Lo harías? ¿Harías lo que está escrito en tu libro? Dije, ahí aproveché para decir, bueno, eso es lo que dice el Corán. Permite la pedofilia y permite la violación de las mujeres que hayas esclavizado. Y los musulmanes lo hacen sin problema porque su Corán lo permite. Y que si tú me dijeras que en la Biblia interpretas que Dios ha permitido eso, no me te diría estás interpretando mal, porque es incoherente e inconsistente con la naturaleza divina. Te explico. No hacemos las cosas porque Dios dijo. Y se queda extrañado, ¿verdad? ¿Qué significa? O sea, ¿cómo que no haces lo que Dios dijo? No, no lo hacemos porque Dios dijo en el sentido, ahí está escrito, eso es lo que voy a hacer. No, las cosas no son buenas porque Dios las dice. Fíjate, el dilema de Eutifrón, si no me equivoco con el nombre. ¿Algo es bueno porque Dios dijo? ¿O Dios dijo eso porque era bueno? ¿Se entiende? O sea, como nuestros amigos musulmanes, su profeta se casó con niñas que ni siquiera llegaban a la adolescencia y lo permitió. Pedofilia legal. Supuestamente ellos dicen inspirado por Dios. Pero ellos se pueden casar con niñas sin problema. Ellos dicen, eso es bueno porque el profeta dijo que es bueno. ¿Se entiende? Oye, pero claramente no puede estar bueno. Eso es lo que dice el Corán, eso es lo que vamos a hacer. O sea, tú no razonas, no piensas, haces lo que ahí dice. ¿Eso es bueno porque su profeta lo dijo? ¿O su profeta lo dijo porque era bueno? No se cumple ninguna de las dos, porque aunque lo haya dicho él, sigue estando mal. Sigue estando mal. Pero entonces, cuando Dios dice algo, al momento en que lo dice, ¿se convierte en bueno eso? ¿O Dios dijo, eso es bueno y por eso se los mando? Ninguna de las dos. Eso es un falso dilema. Dios ordena aquello que va de acuerdo a su naturaleza. Dios es bueno. Hacer lo que Dios haría, eso significa que es bueno. Hacer cosas que no van de acuerdo a la naturaleza de Dios, eso es malo. Si alguien dijera, Dios me habló y me dijo que los mate, a la primera fila nomás. ¿Me puedes probar tú que Dios no me dijo eso? ¿Sí o no? ¿Me lo puedes probar? No, Hernán, Dios no te dijo eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo te puedo contar, mira, estaba viendo la tele bien a gusto. Más estaba jugando al Play. Y en eso vi un resplandor. Y una musiquita y un coro angelical. ¡Ah! Y yo volteé y me acordé del apóstol Pablo y dije, ¿qué quieres que haga, Señor? Y Dios me dijo, quiero que mates a los de la primera fila. Digo yo, el Señor. Yo dije, amén, Señor, así lo voy a hacer. Así que fórmense y los voy ejecutando uno por uno, como Elías a los profetas de Baal. Ok, ¿quién me puede demostrar que Dios no me dijo eso? ¿Quién? Qué mal, porque todos deberían poder demostrarlo. Todos deberían poder demostrarlo, ese es mi punto. Si yo digo que lo que Dios dice es bueno porque Él lo dijo, a mí se me pega un día, se me aparece un
chamuco, que dice la Biblia que se disfraza de ángel de luz y se parece delante de mí con unas alas hermosas, blancas, con un vestido de lino purísimo, y dijo, Dios dice que mates a la primer fila. Y voy a decir, bueno, si Dios lo dice, pues eso ha de ser bueno y voy y lo hago. No, el argumento es tan simple. La Biblia dice, el humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, toda vida humana es valiosa. Y dice la Escritura que aquel que se atreva a matar a un ser humano, él le va a demandar la vida al que lo mató. ¿Se entiende? Dios no manda a asesinar a las personas. Si un loco dice, Dios me dijo, es falso porque es en contra de la naturaleza divina. ¿Se entiende? Entonces, los 10 mandamientos, el resumen de la ley moral, cómo debes de ponerte con Dios, cómo debes de portarte ante los hombres. ¿De dónde viene la autoridad? Del creador de todas las cosas. Depende de mi opinión, de ninguna opinión humana. Cualquiera que robe y diga, para mí no está mal, estás mal. ¿Por qué? Porque esta ley moral está por encima de toda institución humana. Y todos van a ser juzgados por eso. ¿Qué va a hacer Dios para juzgar a aquellos que nunca escucharon de Dios? ¿Qué me dices de los mayas? Van a llegar, ahora sí, Huitzilopochtli, espero que te acuerdes, todos los corazones que te ofrendé. Tlaloc, espero que te acuerdes de todas las danzas que me aventé. Y resulta que ve al Cordero y abre los libros y empieza a leer lo que hiciste y te juzga en base a eso. ¿Qué diría el maya, el azteca, el chichimeca? A mí nunca me avisaron. Nunca me avisaron. Dios, tú sí los mandaste al otro lado del mundo. Allá mandaste profetas, allá mandaste evangelistas, pero acá no nos mandaste nadie. Digo, le echamos ganas, hicimos lo mejor que pudimos. ¿Con qué cara me vas a juzgar si nunca me avisaste? ¿Qué va a pasar con ellos? Por eso tenemos al Papa Francisco diciendo, es que a fin de cuentas todos son caminos que llevan a Dios. Todas las religiones te llevan a Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! No, ¿qué dice el apóstol Pablo? Vas a ser juzgado según tu conciencia. Porque esta ley moral básica y fundamental, la horizontal, la que viene por la revelación natural, está en todos los corazones humanos. En todos. Su conciencia los acusa. La culpa los pone en evidencia y en base a eso van a ser juzgados. No robes, no asesines, no mientas. Está en toda conciencia humana. Y en base a ese criterio van a ser juzgados. Quizás no escucharon la revelación especial, pero sí la revelación natural. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 1. Dios ha puesto la ley en el corazón de los hombres. La ley moral básica. De manera que todos son culpables y nadie tiene excusa. Entonces, ¿de dónde viene la ética cristiana? ¿Cómo sabemos los cristianos que algo es bueno o es malo? Por la naturaleza de Dios. Y lo que Él ha ordenado que se haga va de acuerdo a su naturaleza. Lo que Él prohíbe es contrario a su naturaleza. Dios no va a cambiar. Dios no va a decir, ¿saben qué? Ya se acabó este siglo, ahora sí se vale asesinar. No, ¿por qué? Porque Dios es inmutable. Y un loco que diga que Dios lo mandó a asesinar personas, miente. ¿Se entiende? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Cuando empecemos a analizar el primer mandamiento, es un mandamiento vertical. ¿Qué es lo que Dios espera para con él? Partiendo de que Dios es perfecto. ¿Qué significa que es perfecto? No le falta nada y no le sobra nada. Lo que Dios pide no le beneficia ni le perjudica. A quien beneficia o perjudica es al hombre.
No hay forma de tener contento a Dios porque hace los mandamientos, porque a Dios no le falta nada. Es tú mismo recibes el beneficio o el perjuicio de lo que haces obedeciendo o desobedeciendo. Entonces, hermanos, tenemos que entender, es la naturaleza de Dios el estándar. Queremos saber cuánto mide un metro, te vas al estándar. ¿Cuánto pesa un kilo? Te vas al estándar. ¿Algo es bueno o es malo? Voy al estándar. ¿Cuál es el estándar? La naturaleza de Dios. Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Pensemos, por favor, qué cosas has tomado del mundo que tienen un estándar equivocado. ¿Con qué estándar estás educando a tus hijos? ¿Con qué estándar estás llevando tu vida matrimonial? ¿Con qué estándar estás tomando las decisiones? ¿Lo que me funciona, lo que me parece mejor o lo que la Biblia dice? Tomo ciertas corrientes psicológicas para la crianza de los niños sin importar que no tienen sustento bíblico, o a pesar de la cultura, tomo el modelo bíblico para educar a mis hijos. Nuestra cultura está perdida completamente, perdida. Todo lo que encuentras en redes sociales es basura. Artículos de psicología, casi todo es basura. Humanismo y humanismo. No los vas a convencer de que eso está mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer luz en las tinieblas? Hacer lo correcto. Y en su momento eso va a quedar evidenciado. Hermanos, recuerden, es Dios el fundamento de todo lo que hacemos. Debe ser el fundamento de todas nuestras decisiones. Si no, nos desviamos. Dios no recibe nada de nosotros, no necesita nada. Nosotros necesitamos obedecer sus mandamientos para poder vivir libres y en paz. Qué paradójico. Cedo libertad para poder ser libre. Roguémosle a Dios que nos permita entender eso. Esa es la clave de los mandamientos. Al sujetarme a Dios, realmente experimento libertad. Así que vamos a orar. Señor, gracias porque tú permaneces fiel a pesar de nuestras infidelidades. Gracias porque tu naturaleza es inmutable. No cambias de opinión, no cambias de parecer, no dices y luego te desdices. Tú permaneces firme y permaneces fiel, y es por eso que podemos confiar en ti, Señor. Ayúdanos a entender que tú debes ser la roca sobre la cual construimos nuestra casa. Tú comparaste al hombre que construye sobre la arena y al hombre que construye sobre la roca. Ayúdanos, Señor, a entender tus mandamientos para poder edificar sobre piedra, para que cuando vengan las tormentas, cuando vengan los vientos fuertes, podamos permanecer, no sufrir pérdida como aquellos que construyen sobre la arena. Ayúdanos, Padre, a entender por qué pides lo que pides, por qué mandas lo que mandas, cómo es que eso me beneficia, cómo es que negándome a mí mismo encuentro libertad, cómo es que haciendo las cosas a pesar de mis deseos realmente encuentro felicidad. Puede ser muy complejo para nosotros comprender los caminos que has puesto para el hombre, pero ayúdanos según tu voluntad a crecer en entendimiento, a valorar tu ley. El salmista decía que se deleitaba en tu ley, y eso es algo muy difícil de comprender, porque estamos acostumbrados a ver la ley como sufrimiento, como castigo, como injusticia. Ayúdanos, Padre, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento para poder entender a lo que el salmista se refiere, porque es un deleite tu ley. Ayúdanos a ver, Señor, cómo por medio de tu ley
podamos experimentar la libertad que viene solo de ti, Señor. La paz que viene solo de ti, no la que el mundo puede dar, sino la que solo tú puedes dar. Ayúdenos, Padre, a encontrar sabiduría en tus mandamientos, a encontrar lo que debemos y no debemos hacer para la gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si es que las hay, sí, ya hay varias. Muy bien. Entonces, 15 minutos como máximo tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene relación con el tema, la dejamos al final. Y si hay tiempo, trataré de responderla. Primera pregunta, dice, buen día Hernán, en la predicación comentaste que hay 5 mandamientos verticales y son 4 verticales y 6 horizontales, ¿correcto? Bueno, puede que me haya equivocado en el número, déme una oportunidad de recibirlo, como quiera, vamos a ver uno por uno y ahí lo establecemos. Gracias por decírmelo y hacerlo público para evitar confusiones. Siguiente, Manny Mosqueda. Buen día, pastor. En estos tiempos ha existido leyes que permiten cosas que van en contra del mandato de Dios. Si nuestra vida se ve en peligro por no seguirlas, ¿deberíamos morir entonces? Sí, lo estudiamos en los temas de vivir bajo autoridad. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y cuando nuestro gobierno, nuestra cultura impone leyes que al obedecerlas estaríamos desobedeciendo a Dios, estamos llamados a la desobediencia civil. Estamos llamados a rebelarnos contra la autoridad si pretenden imponernos la desobediencia a Dios. Y si mantenernos firmes demanda nuestra vida, es nuestro deber cristiano entregarla entonces. Confiamos en que si eso llegara a pasarnos, la gracia de Dios nos sostiene. Pero como lo enseñamos, no es acto de magia. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho vas a ser fiel. Si en lo poco eres infiel, en lo mucho también vas a ser infiel. Nosotros practicamos la fidelidad en las cosas pequeñas, para que cuando lleguen los grandes retos, podamos, al cumplir con nuestra parte, permanecer fieles. Si en las cosas pequeñas no puedes permanecer fiel, cuando vengan las cosas grandes tampoco. Entonces es una práctica. Empieza con uno mismo, negándote a ti mismo, negándote placeres, negándote gustos, poniendo en práctica la fidelidad en lo poco, de manera que podamos descansar cuando vengan los días difíciles, como otros hermanos en otras partes del mundo experimentan, que mueren a causa de su cristianismo. Confiamos en que si eso nos alcanza en algún momento del tiempo, Dios seguirá fiel. Lo que nos corresponde a nosotros es practicar la fidelidad en lo poco. Y se acabaron las preguntas, ¿correcto? Bien. Muy bien. Entonces, terminamos con la sesión de preguntas. ¿Hay algún mensaje en línea? ¿No? ¿Sí? Correcto. Junta de miembros, sábado 12 de octubre. Les recordamos que aunque están publicadas todas las fechas en el grupo desde el principio de año, tenemos el compromiso de asistir a la Junta de Miembros. Vamos a tocar temas importantes, fundamentales para todos los miembros del Árbol Plantado, que tienen que ver con toda la congregación. Así que, por favor, hagan lo necesario para poder asistir. Este compromiso lo tienen desde enero, entonces no te puede salir otro compromiso, ¿verdad? Ya tienes el compromiso. Entiendo que hay cosas de fuerza mayor, ¿verdad? Oye, se va a casar a un familiar muy cercano, tú no planeaste la fecha de su boda. No te preguntaron si te parece bien la fecha, dices, bueno, ¿verdad? Hay cosas que escapan de nuestro control, pero no se puede, ay, es que me salió un compromisito, me salió una visita. No, por eso está publicado desde hace mucho, para que no te pasen esas cosas, porque necesitamos tocar temas importantes al respecto. Es todo, ¿verdad? Bien, despedimos la transmisión. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana con el primero de los mandamientos.